tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela. ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y en la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz. Bueno, buenas tardes a toda la Villa de Guado, hacia todo Cundinamarca. Los invito a que conozcamos el día de hoy el restaurante El Museo de la mano de Envolviendo Cundinamarca, que es un proyecto muy bonito apoyado por la gobernación, liderado por unas excelentes mujeres que les gusta la innovación y les gusta la cocina, la buena cocina, obviamente rescatando la hoja de plátano, nuestros productos ancestrales. Bienvenidos. Esto no es solamente un restaurante, esto es una experiencia, esto es un museo también, es una casa del año 1680. La casa se conoce como el Museo Virrey Espeleta y todo el diseño, todo lo que ustedes ven es de diseño moro, árabe. Recordando que los árabes en algún momento fueron los que invadieron primero a los españoles. Por eso nuestra cocina, la cocina colombiana, es una mezcla de descendencia árabe. Por eso tenemos tantos amasijos, tantas preparaciones así, comida de esclavos, porque a los esclavos que les daban en esa época los españoles, las sobras, les daban las menudencias, les daban el callo, les daban la sobrebarriga, todo lo que el español desechaba se lo daban a los esclavos y los esclavos nos dejan esas preparaciones a nosotros como colombianos en este momento y tenemos descendencia también de la comida española. Por eso también tenemos tanta variedad de carnes y estilos de preparaciones con carnes, con frutas, con todo ese tipo de técnicas también españolas. Este cuadro yo estoy seguro que más de uno de ustedes lo ha visto antes. Y este cuadro aparece en la parte de atrás del billete de 10.000, que es el billete de homenaje a Policarpa Salabarrieta. Este cuadro, el original, se encuentra en el Banco de la República. Esta es una copia exacta de ese cuadro y muestra cómo fue fundada la Villa de Guaduas. Uno es el inflamante diseño impecable de este tipo de muros, paredes, que eran elaborados en ladrillo de adobe secado al sol, por eso es que esas paredes son tan gruesas, y las de allá eran en bareque, por eso es que se observa, digamos, destapada las paredes, para mostrarles cómo eran las construcciones en esa época y cómo han trascendido en el tiempo y siguen intactas. Aquí vamos a observar una campana del año 1800 totalmente en bronce, balas de cañón, que con esto era lo que eran disparados por la pólvora y ocasionaban el impacto o la muerte del que le cayera encima. Esta bala aproximadamente pesa 16 libras. Lo que está debajo de esta campana y de estas balas de cañón es una caja fuerte del año 1857 de la empresa Milners, que tenía patente Fire Resisting de Londres y de Liverpool en esa época. Se observan por acá entrar allá. Todavía funciona. Todavía funciona la caja fuerte. Fotografías antiguas, libros escritos por don Alberto Hincapié Espinosa, que fue el fundador del museo y el antiguo dueño del museo, historiador, escritor y pertenecía al patronato de Guaduas. Esas son las famosas con las que se hace los inciensos. En esta época se cree que es para ahuyentar las malas energías, en esa época en realidad era para ahuyentar los malos olores. Ya que en los barcos, los trayectos tan largos, venían muchos esclavos, necesitaban estar todo el tiempo ahuyentando los olores porque no había el jabón, no había champú, no había tal cosa, nada de eso. Siguiendo por acá encontramos la parte importante, una parte muy importante, es la parte religiosa. ¿Por qué la parte religiosa? Porque el primer ataque de los españoles cuando llegan acá, o el ataque más fuerte de ellos, fue con la religión. Con esto fue que en realidad lograron dominar a nuestros indígenas y a nuestros ancestros, con la religión. Entonces aquí tenemos toda la parte episcopal, trajes antiguos de sacristanes, sacerdotes, inclusive cardenales. Entonces tiene, digamos, un espacio homenajeado por el museo de la importancia del catolicismo en nuestra historia.
cuadro del siglo XVI. Baúles, en estos baúles que traían ellos lo que era la telas e intercambiaban con nuestros indígenas. Entonces, ¿qué se llevaban ellos? Se llevaban el oro y dejaban las telas. El famoso trueque. Ahorita las tenemos de para guardar. Chéchero. Sus antepasados y su raíz, dibújeme. Las famosas bayonetas y las espadas españolas. Las bayonetas, ¿qué diferencia tienen? Si ustedes observan las bayonetas, tienen un huequito aquí y ese huequito era por donde entraba el cañón de la escopeta. Por eso es que ustedes veían que ellos siempre andaban con su escopeta y se veía una espada también. ¿Por qué? Porque como en esa época se demoraban tanto en cargar el arma, porque les tocaba con pólvora y eso, cargarlo así. Entonces ellos mientras tanto iban combatiendo cuerpo a cuerpo. Entonces han caído con estas armas que fueron encontradas aquí en la villa de Guaduas. Todo esto fue recuperado acá en la villa de Guaduas por don Alberto. Ya les voy a mostrar las que eran de los criollos, que obviamente son mucho más hechizas. Se observan, son más hechizas, parecen más tipo varillas, que eran para defenderse los españoles, espadas de práctica. Con esto marcan el ganado y con las más pequeñas marcaban a los esclavos. A los esclavos los marcaban en la parte de acá de los brazos y en la parte de acá de las piernas. Aquí ya también vemos los clavos que eran utilizados antiguamente, unos clavos grandísimos, herraduras, o sea, muchas cositas que tenemos acá en el museo, herramientas de trabajo. Las conocen de memoria, que son las romanas. Para los que no las conocen, esto era utilizado o es utilizado como instrumento de medida, o sea, para medir el peso de los bultos. En el campo se utiliza mucho. De hecho, hace poco lo utilizamos acá para probar si servía y sí sirve, pero queda uno mamado en los brazos y de todo. O sea, mi respeto a la gente que trabaja en el campo con esto tan pesado. Placas de impresión. De aquí se sacan los primeros mapas de la villa de Guaduas. Se utilizaba en la máquina de impresión, por eso se conoce. La impresora ahorita se conoce como impresora porque era una máquina de impresión, y la máquina de presión está por acá. Eran utilizadas en esta máquina, la máquina de presión. Por eso se sigue utilizando el término de impresión todavía. Esto lo que hacía era uno que levantaba, agregaba el papel y la tinta especial en la parte de abajo, le agregaba la placa con la tinta y a presión dejaba marcado en el papel lo que se quería plasmar. Así salieron los primeros periódicos, las primeras fotografías, las primeras imágenes fueron en esta maquinita. Barriles, que estos barriles también tienen mucha historia. Estos barriles, aquí los españoles los traen porque era donde transportaban la dinamita, la pólvora era transportada ahí. ¿En dónde más hemos visto este tipo de barricas? Uno, en la crianza de los vinos y en la crianza del whisky y de algunos tragos como el tequila y eso. ¿Por qué se les da almacenamiento en la barrica? La barrica le aporta unos sabores y aromas a madera. Y cada vez que va pasando el tiempo va cogiendo unas características organolépticas muy marcadas. Que el sabor a madera, el color. De hecho, el color del whisky se lo aporta en la barrica. Del cacao, mientras se toma ese chocolate con pan tostado, dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón.